Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a su podcast Tiempo con la Palabra. Yo soy Osvaldo Lucero Navarro y es un gusto para mí poder tomarme este tiempo para reflexionar juntamente con ustedes acerca de un pasaje que encontramos en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Lo voy a leer. A lo mejor tú tienes ahí tu Biblia cerca, puedes abrirla y buscar estos versículos. Miqueas capítulo 4 versículos 6 y 7 dice así: En aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados y a quienes he llenado de profundo dolor. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces, yo el Señor, desde Jerusalén, gobernaré como su rey para siempre. Este capítulo, el capítulo 4 de Miqueas, es un pasaje escatológico, es decir, nos habla del futuro de Israel. Y aunque tenemos ese conocimiento anticipado, ese conocimiento previo de que habla acerca de Israel, es interesante que nosotros lo estudiemos, lo analicemos, porque nos permite ver lo que hay en el corazón de Dios. Devela cuáles son las prioridades de Dios. Muchas personas creen que lo que hay en el corazón de Dios solamente es juicio y es castigo y que ese es el énfasis en su mensaje, pero en realidad no es así. Este pasaje de Miqueas nos deja ver que lo que hay en el corazón de Dios, lo que hace que Él se mueva e incluso pueda cambiar veredictos, es la restauración, es pensar que la historia y el futuro de alguien puede cambiar. Vamos a ir al versículo 6, miren, en la Nueva Versión Internacional dice: reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Aquí posiblemente se refiere a las tribus que se dividieron y formaron el reino del norte. Este reino quedó como el pueblo de Dios incómodo. ¿Por qué incómodo? Pues porque era tachado de rebelde, de alguna manera no se ajustaba a las formas religiosas, no se ajustaba a lo que otro sector del pueblo de Dios decía que de cómo debía ser, pensaba cómo debía ser. Este pueblo había sido estigmatizado por su proceder diferente al reino del sur, el reino de Judá, lo que conocemos por Judá. Entonces, las ovejas lastimadas, las dispersas y maltratadas, en una aplicación contemporánea, son esas personas que para nosotros no caben en la iglesia. Para algunas personas, ellas no encajan por su manera de vestir, por su manera de pensar, porque están enfocados más quizás en lo social, están enfocados mucho en la justicia, en hacer un cambio en el ambiente, y a veces esos temas pues creemos que no son prioritarios, creemos que no conciernen a la iglesia, y por eso estas personas quedan relegadas. Y qué interesante que diga el Señor que en el futuro Él reunirá a las ovejas lastimadas. Estas personas son estigmatizadas por la iglesia. Estas personas son estigmatizadas por nosotros, los pastores, los líderes también. Les hacemos creer que no caben en nuestra forma de hacer iglesia. Pero ojo y oídos prestos, en realidad para Dios ellas sí caben. Para Dios hay un espacio especial. Para Dios ellas son una nación fuerte y poderosa. Así lo dice en el versículo 7. Él dice en esta parte: con las ovejas heridas, y sigue hablando acerca de este pueblo, de esos que habían sido lastimados, de esos que habían sido estigmatizados, que habían sido relegados. Dice: formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. Es muy interesante, yo estaba analizando. Dice: con las ovejas heridas. Nadie espera nada de alguien herido. Se considera de hecho que no es apto por su condición, está lastimado, no está saludable, y se puede pensar que no puede ofrecer nada bueno, y de hecho se le aparta para que no afecte a otras ovejas. Así es como nosotros pensamos, así es como nosotros creemos que es natural y es obvio, pero escuchen esto: Dios
piensa diferente. Dios hace un espacio para esos que fueron lastimados, para esos que fueron relegados, que fueron hechos a un lado. Dios piensa diferente. Dios cree en la restauración, pero no solamente cree en la restauración, Él pone los medios para que ésta ocurra. Quiero que reflexionemos también en esto. ¿Por qué fueron desterradas esas ovejas? Porque se dice en el versículo 7, con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas, ¿quiénes son estas ovejas desterradas y por qué fueron desterradas? Número 1, porque no se ajustaban a la forma de religión. No cabían en ese cuadro, no cabían en esas paredes, no cabían en esas formas. Entonces por eso fueron desterradas. Posiblemente también por su pecado. No hay que pasar por alto esto. Es posible que ellas sí pecaron, pero ¿acaso no seguimos creyendo que Dios puede perdonar? ¿Acaso no seguimos creyendo que Dios puede levantar a una persona que ha pecado? A veces lo predicamos, a veces lo enseñamos, pero en la práctica es donde nos cuesta. Nos cuesta mucho ver que una persona que cayó en un pecado de inmoralidad pueda levantarse. Creemos que ya no puede volver a ejercer un ministerio, que no puede ser parte de la congregación porque creemos que es malo, creemos que es pernicioso, que puede afectar a la comunidad de la iglesia. Pero Dios piensa diferente. Entonces debemos tener mucho cuidado aquí y empezar a de alguna manera casar nuestra predicación, nuestra enseñanza con nuestro proceder. Tiene que ser congruente, tiene que ser consistente. Nosotros seguimos predicando acerca del evangelio, seguimos predicando acerca de este mensaje que enfatiza la restauración, que enfatiza la consolación y que enfatiza la restitución. Entonces nosotros debemos darle un espacio a estas que fueron desterradas, a estos que fueron desterrados. Además, ¿por qué fueron desterradas? Siguiendo este análisis, esta reflexión. Bueno, posiblemente también fueron desterradas porque eran incómodas para sus pastores, eran incómodos para sus líderes, era difícil pastorearlas. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su disidencia, porque eran diferentes, porque no seguían al grupo, no seguían a la mayoría. Entonces cuando ocurre esto, cuando vemos a ovejas diferentes, queremos relegarlas, queremos hacerlas a un lado y terminamos opacando la obra de Dios en estas personas. Terminamos opacando la gracia de Dios, el favor de Dios, el obrar de Dios en estas ovejas. Entonces nosotros tenemos que volver a enfatizar, como lo dije hace un momento, en que Dios sigue restaurando, en que Él puede hacer una nación poderosa de este grupo de personas, puede levantarlas, puede darles una nueva identidad. Tenemos que seguir creyendo en ellas. A pesar de todo esto, a pesar de que en la iglesia los líderes, pastores puedan relegar a este grupo, Dios las sigue considerando para hacer de ellas una nación poderosa. Dios las sigue considerando como candidatos y candidatas a grandes cosas, a grandes proyectos, a grandes ministerios. Voy a terminar haciendo énfasis en esto. Tenemos que cambiar nuestra manera de enseñar, nuestra manera de predicar, pero también nuestra manera de proceder, ir y restaurar a las perdidas. Dios les bendiga. Saludos. Este ha sido nuestro podcast número 9 de Tiempo con la Palabra. Para continuar siendo bendecido, síguenos por Facebook en nuestra página Tiempo con la Palabra @isisqueren.am. Bendice a otros como lo has sido tú y compártelo. Hasta la próxima.